Unidos. Esta actividad se enmarca en el programa American Studies, que está auspiciado por la Embajada de Estados Unidos, y nos acompaña Giselle Dubinsky como representante de la Embajada. Y especialmente este seminario es desarrollado no solo por el área de cooperación internacional, sino también por el Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe, que depende de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. En el día de hoy nos acompaña por la universidad la abogada Paula Catelán, que es la vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Nos acompañan los representantes del Observatorio de Política Internacional, en especial Lucía Mayo, que va a ser la moderadora en el día de hoy. Nos acompaña Marina Larrea, que es la representante del Ministerio de Educación, especialmente del PIESI, que es el Programa de Internacionalización y Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación. Nos acompaña Adriana Alemandi por Alicana, que es uno de los 13 American Spaces que tiene nuestro país. Livia López, que seguramente ahora podrá decir unas palabras, como representante de Catholic University of America, que es la universidad que en el día de hoy va a desarrollar esta conferencia. Y bueno, muchísimas gracias por estar en esta actividad, y ojalá se puedan sumar a las otras tres. Cuestiones administrativas muy simples, para que sepan, hay que inscribirse en cada una de las actividades, y todas son actividades no aranceladas, pero con inscripción previa, y todos aquellos que se inscriban y participen de las 4 actividades van a tener un certificado de asistencia. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, un gusto verlos. Y la verdad, agradecerles, veo muchas caras conocidas, muchas caras no conocidas, lo cual también me da mucha alegría. Mi nombre es Lucía Mayo, como me presentó María Luisa, yo soy la coordinadora del Observatorio de Política Internacional, o del OPI, y quisiera en este primer momento darle la palabra a Livia, y después comentarles un poco cuál es la dinámica del funcionamiento de este seminario, para que nos pongamos todos de acuerdo. Livia, muchísimas gracias por acompañarnos. Si querés habilitar tu micrófono. Sí, gracias, Lucía. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por la participación en este evento, a los estudiantes, profesores, académicos, investigadores y todos nuestros colegas presentes. Soy Livia López, la directora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos y Ibéricos en la Universidad Católica de América, the Catholic University of America. También ministro clases de Derecho y Política con enfoque en Latinoamérica, pero hoy estoy acá con mi sombrero de directora asociada del instituto. Solo una breve nota para destacar que el instituto tiene 2 brazos principales: la promoción de estudios latinoamericanos y ibéricos, y también la realización de iniciativas relacionadas con América Latina y la península ibérica, que es exactamente el caso de este evento de hoy y del programa American Studies. Y aquí me gustaría mucho de agradecer en el nombre de la Universidad Católica de América a la Universidad Católica de Santa Fe, especialmente a su Departamento de Cooperación Internacional con doctora María Luisa, a la Facultad de Derecho y Ciencia Política y al Observatorio de Política Internacional por la invitación a nosotros para realizar juntamente con ellos 2 de los 4 paneles del seminario intensivo sobre elecciones presidenciales en Estados Unidos, que es parte de este programa de estudios americanos. Es una gran satisfacción para nosotros desarrollar esta actividad en asociación, que marca la consolidación de la colaboración entre nuestras instituciones. Quiero también agradecer al Departamento de Política de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de América, al jefe del departamento y profesor Dr. Matthew Green, y también a Dale Crowell, que integra el departamento y el sector de doctoramiento del departamento, y que hoy serán los panelistas a hablar en este primer encuentro sobre el sistema electoral en los Estados Unidos. Y por fin, pero no menos importante, mis agradecimientos a nuestros colegas de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina por el soporte al programa
y también el Ministerio de Educación de la Nación y la área de internacionalización. Gracias a todos y sin más retrasos, por favor, Lucía. Muchísimas gracias, Livia. Me voy a tomar de todas maneras unos minutos, aprovechando que este es el primer encuentro que tenemos, también para contarles a los que nos están escuchando y a los que están presentes en esta charla que esta iniciativa de los seminarios sobre las elecciones de Estados Unidos surge a partir de, valga la redundancia, una iniciativa del Observatorio de Política Internacional en conversación con la Embajada de Estados Unidos, que se va a sumar luego al proyecto, a este programa de American Studies, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Quería contarles que esta es una de las primeras actividades de un ciclo que va a durar 3 años, es decir, este primer año nosotros nos enfocamos en las elecciones de Estados Unidos. El año que viene vamos a trabajar sobre la política económica de Estados Unidos, y en el 2022 se va a trabajar sobre Estados Unidos como actor global. Como para contarles un poco que esto es una especie de cátedra abierta que se suma, como les decía, al programa American Studies que comentó María Luisa, y en ese sentido también agradecer el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, la posibilidad de federalizar este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta, bueno, que somos la Universidad Católica de Santa Fe del Interior, que además este tipo de actividades enriquece y amplía la currícula de estudiantes de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política, de Abogacía, pero también de la comunidad académica toda, y de la comunidad no académica también, que se ha sumado a esta iniciativa y que tenemos muchos participantes a los cuales les agradecemos un montón. También claramente agradecerte, María Luisa, como directora del área de cooperación internacional, porque bueno, hemos trabajado codo a codo para poder llevar adelante esta iniciativa. Claramente a las universidades que participan, y que tanto a la Universidad Católica de Washington como a la Universidad de Texas de Valle del Río Grande, que es la otra universidad que se suma a estos seminarios, realmente a su equipo y a los docentes que con mucha amabilidad, mucha predisposición, han contribuido a poder armar este seminario, a la Universidad Católica de Santa Fe, y bueno, y desde lo personal también quisiera agradecer a mis compañeros del observatorio, a Darío Miguel, que es el director, a Juan Pablo Julier, que es el secretario, a Felipe Mailier, que es el encargado de las actividades de extensión, y a todo el equipo del Observatorio de Política Internacional, que sé que están aquí también en esta charla, y que siempre nos apoyan constantemente para que llevemos adelante estas iniciativas. Así que bueno, muchas gracias, y habiendo dado, digamos, paso a esta cuestión de formalidad, quiero presentar a los 2 exponentes del día de hoy, 2 profesores muy importantes de la Universidad de Cuba, que una de las particularidades de este seminario es que intentamos de que sea en español, para poder, digamos, hacerlo más accesible a nosotros desde Argentina, y en ese sentido agradecerles a Dale y a Matthew Green. Voy a hacer una breve presentación de cada uno, que tienen un currículo muy extenso ambos, porque son 2 personalidades muy importantes y muy interesantes. Contarles que la dinámica de este seminario es que ellos pueden realizar una presentación que tienen preparada. Si ustedes quieren, pueden empezar a dejar sus preguntas en el chat que yo voy a tomar, y si no, una vez finalizado, podemos abrir a este intercambio, ya sea por chat o por habilitando sus micrófonos. Yo me voy a encargar de eso, ¿sí? Bueno, sin más, Dale Crowell es doctor en filosofía por Cuba, especializado en políticas y gobierno de los Estados Unidos. También es magíster por la Universidad en Estudios Presidenciales y del Congreso, y actualmente trabaja como enlace del Congreso en la Organización de los Estados Americanos, que tiene su sede en Washington, entre muchas otras cosas. Dale, muchísimas gracias. Y Matthew Green es, bueno, miembro del Departamento de Políticas de la Universidad Católica. Mira, acá se ve. Además es miembro del Institute for Policy Research and Catholic Studies, está especializado en el Congreso de Estados Unidos, en los partidos de Estados Unidos, en liderazgo, además de de ser profesor de la currícula de la universidad y de haber escrito una serie de libros sumamente interesantes. Bueno, en este sentido, sin más, la idea de hoy es poder hablar sobre el sistema electoral norteamericano, que tiene sus particularidades y que difiere bastante del argentino, y eso hace que tengamos que prestarle atención para poder entender
qué es lo que está pasando y cómo pueden desarrollarse estas elecciones del supermartes del 3 de noviembre. Dale, Matthew, bienvenidos, muchísimas gracias, y les doy la palabra. Muy bien, no sé si el Dr. Green quiere dar unas palabras antes que empiezo con la presentación. Matt, or Dr. Green, would you like to give any words before I begin? No? Okay. Bueno, primero también quiero agradecerles por esta oportunidad de dar un discurso o por lo menos una presentación sobre el sistema electoral de los Estados Unidos. Como Lucía dijo, tengo mi carrera profesional, mi trayectoria profesional aquí en Washington, D.C. He conseguido mi maestría en la Cuba, pero también estoy por lo menos a los finales de conseguir mi doctorado. Todavía tengo que terminar con mi disertación, ¿verdad? Pero siempre estoy bien involucrado en el proceso más como observador, ¿verdad? Y siempre, por más o menos la gran mayoría de mi vida, he pasado mucho tiempo observando y participando como ciudadano en el sistema electoral aquí en los Estados Unidos. Entonces, es un gran honor, como dije, para presentar por lo menos una descripción sobre el sistema aquí con todos ustedes allí en la Universidad Católica de Santa Fe. Y bueno, no sé si podemos pensar, tengo un breve como presentación en PowerPoint, pero más como un guía para explicar varios pasos. Entonces podemos empezar con esta primera página. Si podemos compartir la pantalla. Aquí estamos, sí. Sobre el sistema electoral en los Estados Unidos. Como Lucía dijo, es un sistema con muchas particularidades. Es un poco distinto de varias otras democracias, no solamente en las Américas, pero también en todo el mundo, porque la competencia en el sistema electoral en los Estados Unidos está bien enfocado en los estados, pero también es un sistema nacional, ¿verdad? Entonces podemos empezar con la primera página, la primera pantalla. Sí, ¿cómo funciona el sistema electoral nacional en los Estados Unidos? Como expliqué, realmente hay más o menos 3 niveles de elecciones nacionales aquí en los Estados Unidos que tienen un impacto en el gobierno nacional o el gobierno federal. Estamos pensando primero en... Pero antes de empiezo con esto, perdón, creo que es importante explicar varias características distintas y claves en el sistema electoral aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Próxima pantalla, por favor. Con nuestras particularidades, siempre tenemos que acordarnos que hay solamente más o menos 2 partidos políticos grandes o nacionales aquí en los Estados Unidos. Aunque hay otros partidos pequeños, realmente es el Partido Republicano y el Partido Demócrata que tienen los esfuerzos y tienen la capacidad de correr y competir en las elecciones nacionales en los Estados Unidos. Sí, tenemos, como dije, tenemos otros partidos, pero normalmente ellos solo tienen un impacto al nivel estatal o al nivel local. Si estamos hablando de las elecciones nacionales, realmente en este sistema siempre tenemos que pensar en los 2 partidos más grandes. En la próxima página. Otra cosa que tenemos que pensar cuando estamos hablando de las elecciones nacionales aquí en los Estados Unidos, en nuestro sistema, es que el ganador de una elección es el primer después del posto, o como se dice en inglés, first past the post, ¿verdad? No es un voto proporcional, no tenemos un sistema parlamentario, entonces es una persona que gane los más votos. Entonces la persona, por ejemplo, aunque un candidato, una candidata no consigue la mayoría de votos, si esta persona puede conseguir más votos que el segundo, se gana.
importa si esta persona solo consigue 40% de los votos y el próximo consigue 39.9% de los votos, el que consigue más gana. Entonces el ganador es el primer después del poste, perdón. Próxima. También, aparte de los dos partidos políticos grandes, y también el punto que el ganador es el primero después del poste, bueno, el detalle más importante sobre el sistema político aquí en los Estados Unidos es que todo el poder o poder central está basado en los estados individuos del país. Los Estados Unidos tiene 50 estados y bueno, la constitución del país fue estructurada, a través de los poderes de los estados. Entonces, nuestro sistema todo depende completamente, más o menos, en los poderes que los estados dan al gobierno federal, ¿verdad? Y después de más de 2 siglos de experiencia en la democracia, sí es obvio que el gobierno nacional está acumulando más poder poco a poco después de varios cambios en la sociedad, en el sistema, en las instituciones, pero por la Constitución Nacional, todos los poderes salen de los estados y está enfocado y todavía tenemos más o menos esta tradición. Y hay varias instituciones que vamos a hablar en un poco. Hay varias instituciones que tienen sus estructuras que surgen de los estados. Entonces, si cuando estamos pensando en el sistema electoral nacional de los Estados Unidos, tenemos que acordar de los dos partidos políticos grandes, que el ganador es el primero después del poste, y también que el sistema político está basado enfocado en los poderes políticos que surgen de los estados. Y el próximo, por favor. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿cuáles son las elecciones nacionales federales en los Estados Unidos? ¿Verdad? Porque, como dije, hay varios que surgen todos los poderes surgen de los estados, ¿verdad? Y todas las actividades políticas y más o menos la práctica de la democracia tiene más impacto a nivel local, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay varias elecciones que, por supuesto, son parte del sistema federal o nacional aquí en los Estados Unidos. Es importante ya saber lo que está pasando. Entonces, primero, próximo, perdón. Sí, y primero podemos pensar en la Cámara de Representantes o la Cámara Baja del Congreso Nacional de los Estados Unidos. Hay en total 435 representantes en la Cámara Baja y ellos tienen una etapa de 2 años. Entonces, cada 2 años tiene que correr para elección de nuevo, ¿verdad? Y ellos más o menos representan, bueno, siempre ellos dicen que es la casa del pueblo, ¿verdad? La Cámara Baja, que ellos tienen más contacto, más o menos, más contacto directo con sus constituyentes, sus votantes. Y más o menos ellos distribuyen la proporción de representantes por población de cada estado. En los Estados Unidos, escrito en la Constitución, tenemos un censo cada 10 años. Y con el censo, ellos deciden, o por lo menos dividen más o menos, la cantidad de representantes para cada estado, porque hay una etapa de 435 representantes. Entonces, en este año 2020, estamos ahora en el proceso de cumplir un censo nacional que está contando cada individuo que está residente, ciudadano y otros residentes aquí en los Estados Unidos. Y cuando ellos cuentan toda la población, van a definir cuántas personas viven en cada estado y con esta proporción van a dividir esta cantidad de representantes por cada estado. También en nuestras elecciones nacionales hay la Cámara Alta o el Senado, pero como parte de el compromiso o parte de la negociación durante la Convención Constitucional,
en el siglo XVIII, ellos han decidido que cada estado va a tener 2 senadores. Y es algo muy particular aquí en los Estados Unidos, porque, por ejemplo, en un estado con una gran población como California, aunque ellos tienen una delegación muy grande en la Cámara Baja, como 55 representantes en este Congreso, el estado de California solo tiene 2 senadores. Y es el número igual, la cantidad igual a un estado como Wyoming, que tiene una población de alrededor de 500,000 personas y que solo tiene un representante. Entonces, porque tenemos 50 estados y hay 2 senadores por cada estado, y tenemos una cantidad de 100 senadores en el Senado o en la Cámara Alta. Y otra cosa que es muy interesante es que originalmente el Senado, los senadores fueron elegidos a través de las legislaturas estatales. Pero en los principios del siglo pasado, ellos pasaron una enmienda para dar una elección directa desde la población para las oficinas de senadores. Entonces, ahora los senadores tienen una etapa de 6 años. La Cámara Baja tiene un periodo de 2 años y también en este momento los senadores tienen una etapa, un periodo de término de 6 años para darles más o menos más espacio para alejarse un poco de, ¿cómo se dice en español? Estoy pensando, bueno, de las intenciones o de lo que quiere el pueblo, ¿verdad? Para darle más espacio, para evitar que los senadores siempre están pensando para su periodo en la oficina, para que ellos puedan evitar más o menos las presiones del pueblo. En próxima pantalla, por favor. Y por supuesto, y estoy seguro que por eso estamos aquí en esta sesión, tenemos la elección nacional de la presidencia. Pero la presidencia, la elección y el sistema electoral para la presidencia, para la Casa Blanca, es un poco distinto, porque el voto es indirecto. Aunque siempre estamos hablando de la democracia, del voto directo de los representantes en la Cámara Baja y en el Senado también, en la presidencia tenemos que depender en el colegio electoral. Y la institución fue designada en la Constitución Nacional de los Estados Unidos. Y en este colegio electoral está compuesto por electores designados por los partidos políticos y el candidato para cada partido político. Y oficialmente, cuando una persona se va a las urnas y para votar para el presidente, técnicamente no está votando para el candidato, está votando para los electores, ¿verdad? De cada estado. Y estos electores, después de las elecciones en noviembre, en los principios del mes de diciembre, un mes después, los electores que están elegidos se van a los capitales estatales para dar su voto a cuál candidato. Pero también es interesante porque, como dije antes, el ganador en este sentido, en esta elección presidencial, o en las elecciones presidenciales, perdón, el ganador es el primero después del poste. Entonces, si hay un candidato que gane más votos de que otro en un estado, normalmente el ganador consigue todos los electores del estado. Y es un punto muy importante pensar en eso, porque es posible con este sistema que un candidato puede conseguir más votos en el voto nacional, al nivel nacional, pero hay otro candidato que puede conseguir menos votos a nivel nacional, pero puede conseguir más votos electorales. Por ejemplo, este pasó en las elecciones pasadas en 2016, pero también tenemos otras experiencias aquí en los Estados Unidos, en nuestra historia,
Por ejemplo, estoy pensando en los años en 1876, 1888, también en 2000. No sé si ustedes recuerden los eventos en el famoso estado de Florida en el año de 2000, en que el candidato republicano, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, ganó el estado de Florida, pero por un margen de menos de 550 votos. Creo que fue 536 votos para todo el estado, donde habían más de 2 o 3 millones de votos. Y con esto, él ganó la presidencia, ganó la elección. Pero lo que fue interesante es que su opositor, el demócrata Al Gore, el entonces vicepresidente, consiguió más votos a nivel nacional. Y este evento es exactamente lo que pasó de nuevo en 2016, cuando el entonces empresario, ¿verdad? Donald Trump ganó las elecciones para la presidencia y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, ella perdió, aunque que ella consiguió más de 3 millones de votos que el presidente de Donald Trump en las elecciones. Y entonces fue un resultado que tenemos un voto indirecto, que es en parte o más o menos un fenómeno que unas veces pasa en el colegio electoral. Ok, podemos pasar para la próxima pantalla, por favor. Sí, como expliqué, perdón, estuve hablando más que estamos pasando. Sí, como dije, es un voto indirecto y la institución que elige la presidencia es el colegio electoral. Próxima, por favor. Y como dije, está compuesto por electores designados por los estados. Pero también no quiero olvidar olvidar explicar el formulario, cómo llegamos a la cantidad de electores. Y la cantidad de electores es igual, y puede pasar a la próxima página, por favor. La cantidad de electores en los Estados Unidos es igual al número de las delegaciones en el Congreso por cada estado, más los 2 senadores. Entonces, por ejemplo, como dije antes, el estado de California tiene 55 electores en las elecciones para la presidencia, que incluye 53 que está igual a la cantidad de representantes en la Cámara Baja, más 2 senadores. Y entonces los estados más pequeños, como el estado de Montana, el estado de Wyoming, también el North Dakota y South Dakota y Alaska, por ejemplo, ellos por lo menos tienen 3 electores, que incluyen el único representante que tiene en la Cámara Baja, pero también los 2 senadores. Pero, como dije antes, ¿cómo tenemos 538 electores cuando tenemos 435 representantes más 100 senadores, que suma a 535 electores? Es porque también la ciudad federal, el Capitolio, como puede decir en Washington, D.C., que es un distrito federal, que no es un estado, también ellos tienen por lo menos 3 electores. Y eso fue en parte, originalmente este no fue incluido en la Constitución ni en el sistema electoral en los Estados Unidos. Es solo que en el año 1961, el Congreso más 2/3, 3/4 de los estados pasaron una enmienda a la Constitución que incluye por lo menos los 3 votos, que es el voto mínimo para contribuir al colegio electoral para el Distrito Federal de Washington. Y es importante si pensamos en eso, porque aunque que el espacio geográfico de Washington está muy pequeño, es donde está la Universidad Católica de América, ¿verdad? Y es menos de
creo que 14 kilómetros por 14 kilómetros. Es muy pequeño, pero la población está por lo menos entre 600,000, estamos llegando a 700,000 personas. Entonces ellos decidieron que si hay una población tan grande que está incluido en el espacio de los Estados Unidos, es importante que ellos por lo menos tienen un voto en las elecciones para presidente, aunque que ellos no tienen representantes ni senadores oficiales en el Congreso Nacional. Entonces quise explicarlo un poco, ¿verdad? Bueno, también, si estamos pensando, este es un sistema muy raro, ¿verdad? Que tenemos un sistema en que una persona que consigue menos votos puede conseguir la presidencia, puede ganar las elecciones. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a este sistema electoral? Podemos llegar a la próxima página, pantalla, por favor. ¿Y por qué hay un colegio electoral? Adelante, por favor. Bueno, tenemos un colegio electoral porque fue un compromiso entre los estados y las delegaciones estatales durante la Convención Constitucional en 1787. Es porque en este momento, bueno, el país fue muy joven, estuvimos desarrollando nuestra democracia, pero los estados realmente se actuaron casi como países independientes. Y ellos decidieron que fue importante a más o menos transformar el sistema de los artículos de confederación a una constitución nacional más fuerte para darle un gobierno más central, ¿verdad? Para que el país pueda sobrevivir. Pero cuando ellos estaban intentando decidir cómo podemos elegir un presidente, bueno, había unos estados muy grandes. En entonces, los estados como Nueva York, Pensilvania y Virginia, que más o menos dominaron la política nacional. Y habían otros países más chiquititos, como los estados de Rhode Island, de los estados más al sur como Georgia y también las Carolinas y también Delaware, y que ellos decidieron que no queremos aportar sistemas si no podemos más poder en el proceso, más capacidad de influir más o menos el proceso. Entonces ellos decidieron si podemos combinar más o menos la cantidad de representantes que tenemos en la Cámara Baja y en el Senado, va a darnos más peso en el proceso para elegir el presidente. Y en este tiempo, antes que teníamos partidos políticos, ellos decidieron, por eso también queremos tener electores, porque ellos estaban más o menos, ellos tenían unas dudas que la gente o el pueblo podría elegir un presidente capaz. Entonces ellos decidieron es mejor tener personas más educados y pensando en el bienestar del país y del pueblo, y como electores ellos pueden elegir al presidente, pensando en más o menos las necesidades del pueblo. Por supuesto, casi inmediatamente después que ellos firmaron la Constitución o ratificaron la Constitución, es obvio que los partidos políticos, es parte del ser humano, ¿verdad? Y en la sociedad, los partidos políticos surgieron y obviamente ellos empezaron en competencia entre uno a otro, ¿verdad? Pero por lo menos, si ustedes quieren saber cómo podemos diseñar una institución como el colegio electoral, fue por el compromiso durante la Convención Constitucional. Próxima pantalla. ¿Qué podemos esperar para las elecciones aquí en 2020? Bueno, esta es una gran pregunta ahora, ¿verdad? Porque, bueno, la historia está pasando enfrente de nuestros propios ojos, ¿verdad? Y no es por semana a semana o mes a mes, está casi corriendo minuto por minuto, segundo por segundo. Pero por lo menos podemos pensar en el sistema y podemos explicarles un poco
qué podemos ver y cómo van a por lo menos correr las campañas nacionales, por lo menos para el presidente. Próxima página, por favor. Bueno, primero, es obvio, con este sistema electoral, con el colegio electoral, podemos analizar el proceso a través de una competición en unos estados claves. Porque, como he explicado antes, hay dos partidos políticos grandes y más o menos hay varios estados que tienen más o menos una gran fuerza en varios estados. Entonces, ellos ya consiguieron los votos electorales en varios estados. Por ejemplo, en este mapa que tenemos aquí, y los estados azules son más o menos para este año, por lo menos en este momento, y los estados que probablemente van a votar para el candidato demócrata. Por ejemplo, en California o el estado de Nueva York, ellos siempre han, por varias décadas por lo menos, han votado para el candidato demócrata. Y hay otros en los estados que están bien rojos, ellos son estados que van a votar para el candidato republicano, o por lo menos han votado tradicionalmente para el candidato republicano. Pero entre estos dos ejes o dos poles hay los estados claves que han cambiado un poco, o por lo menos el margen de victoria para un candidato otro encima de otro es muy pequeño. Entonces todo va a depender en la capacidad de los partidos y la capacidad de las campañas de los candidatos para arrancar los votos de sus bases. En este momento hay varios estados que por lo menos los expertos aquí, que los analistas, dicen que son muy competitivos. Por ejemplo, el estado de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que tradicionalmente desde por lo menos los principios de los años 90 siempre han votado para el Partido Demócrata. En 2016 ellos cambiaron su voto y votaron para Donald Trump, el candidato republicano. En este momento la competencia está muy fuerte para los demócratas para conseguir de nuevo este voto de estos estados. Y con estos estados, si ellos pueden conseguir de nuevo los votos de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, posiblemente puede conseguir la mayoría de los votos electorales en el colegio electoral. Porque el número más clave en el colegio electoral es 270, que es 50% más 1. Entonces, ellos están bien enfocados en esta zona, pero también mirando las encuestas, hay otros estados como Arizona que tradicionalmente ha votado para el candidato republicano desde la década de los 60, creo, y Carolina del Norte, que han cambiado un poco, pero en las encuestas está bien estrecha ahora la competencia entre Donald Trump y Joe Biden, que es el candidato demócrata. Y como siempre, el estado de Florida está en competencia de nuevo, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que va a pasar. Y he buscado, porque como dije antes, estamos bien pleno en la campaña, entonces mucho está cambiando muy rápidamente. Entonces he buscado para conseguir una mapa que puede mostrar más o menos dónde estamos ahora mismo, hoy en día. Pero yo sé que ha cambiado un poco desde ayer y desde hace una semana las tendencias más o menos del voto. Porque otra cosa que es muy importante es que podemos conseguir, pase adelante otra pantalla. En este momento, por supuesto, con la pandemia que está pasando, hay mucha gente, muchísimo más que hemos tenido en el pasado, que quieren votar utilizando el correo. Y hay una capacidad más grande que en el pasado. Hay unos estados en el pasado que han utilizado el voto por correo automáticamente, como el estado de Oregon, en el oeste, en la costa oeste del país. Pero en este momento ahora hay mucha gente que tiene la capacidad porque los gobiernos, como dije, está bien enfocado en
en el poder político en los estados, los gobernadores de varios estados o la legislatura de varios estados han decidido el mejor, más seguro por la pandemia a dar los votantes la capacidad de votar por correo. Y entonces, en varios estados ahora, ya hay gente votando. Normalmente el voto, la campaña, realmente, bueno, el voto empieza una semana o 2 semanas antes del día oficial, que en este año es el 3 de noviembre, pero ahora hay gente votando. Por ejemplo, no sé, creo que, no sé si me puede ver, pero yo tengo mi boleta ahora por correo que voy a entregar mañana. Como un ciudadano bien astuto que estoy listo a votar, yo pide mi boleta para hace 3 meses, creo, para la elección general, y llegó hace 2 días a mi casa. Entonces he leído para todos los candidatos, he leído la trayectoria y propuestas de los candidatos y también otros referendos y otras cosas que tenemos allí, y mañana me voy a votar. Entonces, en este año hay mucha gente que va a votar utilizando el correo. En la próxima pantalla, por favor. Pero también tenemos que observar qué posibilidades hay para una repetición de las elecciones en 2016. Y cuando estoy hablando de una repetición, estoy hablando del fenómeno en que el ganador consigue más votos electorales en el colegio electoral, pero menos votos en el voto popular. Es posible todavía. Hay unos analistas que están diciendo que es posible, pero todo depende en qué estados, bueno, los candidatos pueden ganar. Pero es un fenómeno que sí, con este sistema, hemos observado que es posible para pasar. También, normalmente en un sistema, cuando hay una población que no está bien polarizado, esta posibilidad es menos. Pero en estos tiempos, cuando tenemos un electorado, una población bien polarizada, hay más posibilidades de repetir lo que pasó en 2016. Y puede decir, como dije antes, en los años 1876 y 1888, eso fue una época bien polarizada en la historia, en la sociedad, en la historia de los Estados Unidos. Fueron las décadas después de la Guerra Civil. Entonces había muchas divisiones en la población. Y por eso tuvimos este fenómeno. Ahora, en esta década y desde más o menos el año 2000, estamos entrando de nuevo otro periodo muy polarizado, y por eso hay unas posibilidades. Pero ojalá podemos evitar esto en este año. Próxima pantalla, por favor. También podemos esperar, o por lo menos observar, si vamos a tener unos electores no fieles. Es un fenómeno muy raro. Esto sí se pasa un poco. Nunca ha tenido un impacto en los resultados finales de las elecciones, pero es algo que siempre puede pasar. Porque, como expliqué antes, oficialmente los electores no tienen que seguir, o por lo menos no tienen que observar la intención de voto de la población. Aunque ellos son elegidos por los votantes, oficialmente los electores pueden votar por cualquier persona que quieran votar. Entonces, por ejemplo, en 2016, aunque este no cambió los resultados finales, habían por lo menos menos de 10 electores que decidieron que iban a votar para otro candidato o otra persona, en vez de los candidatos en que ellos fueron oficialmente elegidos. Entonces, sí podemos mirar que si este va a pasar. Y es muy importante porque si llegamos a una elección o unos resultados muy similares al año 2000, en que el candidato George Bush ganó con
una cantidad de como, no me acuerdo bien, pero menos de 5 electores, en mayoría, encima de Al Gore, si hay un cambio de como una docena de electores, este puede cambiar los resultados. Pero es algo que pueden hacer oficialmente y técnicamente a través de la Constitución. Y otra cosita, en este momento también tenemos que observar si estamos bien, y si estamos en una situación bien apretadas con el voto, es posible que un partido u otro va a pedir la intervención del sistema judicial. Por supuesto, es lo que pasó en las elecciones del año 2000, y en este momento yo sé que las dos campañas presidenciales de los partidos y políticos grandes están preparando para utilizar el sistema judicial y protestar, o por lo menos investigar un poco los resultados en cada estado. Entonces tenemos que ver, por lo menos ellos están preparándolos. No estoy diciendo que este se va a pasar, pero ellos, por lo menos por las experiencias que hemos tenido hace 20 años, los partidos no se olviden, entonces ellos están preparando por lo menos. Y por supuesto, hay otro incidente imprevisto que vamos a ver. Como dije antes, estamos llegando a un punto donde la historia y los incidentes están pasando casi minuto por minuto. Y me gustaría saber, y estoy seguro que hay gente mirando a sus teléfonos, a sus celulares, mirando las noticias. Y por supuesto, con esta situación de COVID, con los debates y con el mal humor que estamos teniendo aquí ahora en la sociedad, es posible que vamos a tener otro incidente imprevisto, pero por lo menos tenemos experiencia en varias situaciones y ojalá podamos mejorar la situación y por lo menos seguir adelante con nuestro sistema electoral aquí en los Estados Unidos. Y esto es más o menos la presentación sobre las instituciones. No he hablado mucho sobre las políticas y las actualidades que está pasando enfrente de nuestros propios ojos ahora, pero por lo menos con este guía espero que ustedes puedan tener más o menos un entendimiento mejor cómo el sistema está funcionando y qué va a pasar cuando entramos en varias situaciones. Dave, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante la presentación. Creo que aparte hiciste este pantallazo general y luego al hueso de las cosas que nos interesaba escuchar. Aquí están dejando algunas de las primeras preguntas, y tengo una muy polémica, pero justo habíamos comentado algo. Brenda Mariela consulta qué pasa, o qué pasaría si por algún motivo Donald Trump, teniendo en cuenta su COVID positivo, no podría presentarse como candidato. Es una pregunta muy actual. Sí, muy actual. Es algo que, bueno, quiero también dar a Dr. Green la oportunidad de responder si él quiere, ¿verdad? Porque he empezado esta mañana, en la madrugada, me desperté con estas noticias y he empezado a investigar, ¿verdad? Pero lo que puedo decir también, pasando más o menos dándoles un outline, es importante pensar en unas fechas muy claves, ¿verdad? Porque todo depende en cuándo pasa. Porque hay más o menos la fecha de las elecciones formales, que es el 3 de noviembre de este año. Entonces, si el candidato no puede presentarse antes de las elecciones, si terminan el 3 de noviembre, hay unos procesos dentro de los partidos, pero también por las leyes estatales que pueden cambiar. Pero también tenemos que pensar, bueno, voy a dejarlo y pasarlo al Dr. Green. ¿Yo? Ay, tan muchas preguntas. Dale conoce mucho sobre los políticos de Estados Unidos.
So Dale, it's okay if you want to answer these questions. También tengo que salir un momento para manejar. So voy a regresar, pero solamente para escuchar. No puedo leer las preguntas. So creo que lo mejor es que Dale answers the questions, pero puedo ayudar if you see Dale to tiene ayuda, tell me. I'll try to help. Okay. Muy bien, gracias, Dr. Green. Ok, entonces, para darle más detalles, ¿verdad? Es solo una explicación, una descripción básica sobre este proceso. Si un candidato no puede presentarse antes que hemos llegado al día de las elecciones, los partidos políticos tienen sus propias reglas. Y hay un sistema dentro del Partido Demócrata y dentro del Partido Republicano en que los comités ejecutivos tienen representantes y ellos pueden reemplazar el candidato que está postulándose. Pero, aunque que ellos pueden reemplazar a través del sistema partidario, también hay leyes en cada estado. Y por ejemplo, como dije, en este momento ya los boletos están pasando al público. Hay gente que ya está votando. Entonces, los partidos que quieren cambiar su candidatura tienen que pedir, como dije, al sistema jurídico, ¿verdad? A ver si ellos tienen la capacidad de cambiar la candidatura en su partido. Si las cortes dicen que no, bueno, entonces el partido no puede cambiar su candidatura. Pero estoy casi seguro que en esta situación, con la pandemia y con lo que está pasando, que ahora, por ejemplo, el presidente Trump está enfermo con COVID. Si él no puede postularse el 3 de noviembre, es muy probable, pero no quiero decir que estoy seguro, porque tenemos que observar lo que va a pasar, pero es posible que los partidos van a llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos para pedir una resolución. Y ahora, después del 3 de noviembre, cuando terminen con las elecciones, si tenemos después del 3 de noviembre los dos mismos candidatos que tenemos hoy mismo, pero antes de la primera semana de diciembre, porque es en la primera semana de diciembre que los electores se van a los capitolios estatales para por lo menos formalmente presentar su voto. Si hay una ausencia o si fallece un candidato entre las elecciones y la presentación en los capitolios estatales, normalmente creo que ellos, porque este nunca ha pasado en la historia de los Estados Unidos, entonces todo es posible, pero vamos a ver, es posible que solo van a seguir adelante con la elección del candidato fallecido, el candidato ausente, y el candidato para vicepresidente va a asumir el puesto. Pero también es posible porque técnicamente en este momento el candidato no está elegido porque los electores no han entregado sus votos. Es posible que el opositor va a pedir otra oportunidad de correr o por lo menos otra resolución de la situación. Y ahora, la tercera fecha más clave es el 6 de enero. Porque como expliqué antes, tenemos las elecciones en el mismo día, 3 de noviembre y antes. Todos los votantes se van a votar para la Cámara de Representantes, para los senadores en varios estados. Un tercio, cada 2 años es un tercio del Senado. Entonces hay 32 senadores
o 3 bancas abiertas en este año. Y para el presidente, lo que es importante a reconocer es que es el 3 de enero es cuando el Congreso, los senadores y los representantes se asumen las oficinas, se juran para empezar como representante. Y el Congreso ya empieza en sesión. Y es el 6 de enero cuando ellos reciben más o menos los resultados oficiales de los capitolios estatales. Y es en este momento, cuando la Cámara Baja reciben los votos oficiales de los estados, que ellos pueden certificar o negar los resultados de las elecciones. Pero ellos tienen que votar por delegación de estado, no por individuo. Entonces no es 435 votos afirmando o rechazando el voto electoral el 6 de enero, es 50 votos por delegación. Y la delegación está determinada por quién tiene la mayoría en cada delegación estatal. Entonces vamos a ver, nunca hemos llegado a este punto. Disculpe, que es una larga descripción, pero hay muchas... Y claramente Dale hace necesario explicar el sistema electoral norteamericano que tiene estas complejidades. Sí. Tengo un montón de preguntas a los que nos están escuchando, si les parece, porque hay muchas preguntas sobre el debate, sobre alguna cuestión de los candidatos. Quiero tomar algunas sobre el sistema, digamos, electoral que estuvimos conversando ahora, que preguntaron un poco sobre... Ha habido una construcción discursiva alrededor de la posibilidad de fraude electoral justamente por esto del voto por correo. Trump hizo una denuncia en relación a eso. Estaban preguntando tu opinión al respecto y si vos considerás que el sistema electoral norteamericano puede ponerse en cuestionamiento, si esto es algo que podría cambiar o es algo que no se discute en Estados Unidos, este sistema electoral. Muy bien, muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta, porque si estamos hablando del sistema electoral, si estamos hablando del colegio electoral, sí, es obvio que siempre cada 4 años esta cuestión surge. Hay gente cuestionando más o menos la legitimidad del sistema porque no es un voto directo. Pero si ellos quieren cambiarlo, tienen que cambiar la Constitución. Entonces, es casi imposible cambiarlo, porque hemos tenido solamente 27 enmiendas en toda la historia de los Estados Unidos, 27 enmiendas a la Constitución, que incluye los primeros 10 que fueron afirmados inmediatamente después de la afirmación de la Constitución. Entonces, hablando de cambio del sistema electoral, con el colegio electoral, aunque que hay menos confianza ahora que antes, es muy difícil de cambiarlo. Hay unas posibilidades que ellos pueden hacer. Por ejemplo, hay varios estados que ya han entrado en un pacto diciendo que sí hay la posibilidad de hay una persona que consigue más votos electorales pero han perdido el voto popular, que ellos van a dedicar todos sus votos electorales al ganador del voto popular. En este momento hay como 10 o 12 estados que han firmado este pacto. Porque la otra cosa es, en la Constitución, dice que es las legislaturas estatales que deciden cómo elegir los electores. Es solo por costumbre que hemos hecho un voto popular para elegir los electores. Técnicamente, es los legisladores estatales que ellos pueden decidir en cualquier manera, que pueden, por ejemplo, elegir una lista de electores por cualquier persona y evitar o por lo menos ignorar el voto popular. Por supuesto, va a perder o va a dañar la confianza en el sistema si van a hacerlo. Pero pensando en... También, Lucía, preguntaste sobre el fraude, la percepción de fraude.
Sí, esa era otra de las preguntas, que ha estado muy, digamos, en los medios, esto del fraude por el voto por correo, que es una posibilidad. Sí, realmente es un fenómeno muy interesante ahora aquí en los Estados Unidos, porque es la primera vez, más o menos, en por lo menos la historia moderna del país, que hay por lo menos un porcentaje significativa que ahora hablan de una falta de confianza en el sistema. Bueno, es obvio, con el voto por correo ahora es algo bien nuevo para nosotros, como un país. Hay unos estados, el estado de Oregon y el estado de Utah, que han tenido un voto por correo por décadas ya. Y nunca había ningún problema. Y también es muy raro oficialmente identificar un fraude, realmente donde hay gente robando las urnas o llenando las urnas con unas balotas, con unos votos falsos, ¿verdad? Este nunca pasa, es muy difícil de hacerlo. Y también por correo, hay unas entidades aquí, unas instituciones que han hecho unos estudios y han identificado un porcentaje mínimo, como creo que fue 0.0037% de los votos en los últimos 20 años habían votos con fraude en las elecciones nacionales. Pero el problema es, en este momento, en mi opinión, es la percepción de la población. Y es porque tenemos un candidato que está diciendo, hablando de fraude, y porque estamos ahora en una época bien polarizada, es la percepción que se ha cambiado. No sé lo que va a pasar, pero por lo menos cuando estamos hablando técnicamente de los procesos, el fraude es muy raro aquí en el sistema norteamericano. Bien, y tengo una última pregunta antes de que pasemos a las más actuales por ahí de preguntas sobre los candidatos y sobre Trump. Preguntaban aquí si consideras que este sistema electoral favorece o por el contrario afecta a las minorías, a la representación de las minorías en este contexto, y alguien también preguntaba por el gerrymandering, que es la manera, digamos, en la cual se dibujan los distritos electorales en Estados Unidos. Si consideras que eso tiene influencia, si justamente atenta en contra de la representación de las minorías, o qué te parece. Bueno, primero quiero aclarar algo de la pregunta. Cuando estás hablando de las minorías, ¿estás hablando de minorías raciales, demográficas? Ajá. Ok. Buena aclaración. Sí, porque también hay minorías estatales, ¿verdad? Y es por eso que el colegio electoral existe, porque había la minoría de los estados chiquititos, ¿verdad? Que ellos tenían miedo de perder el poder, ¿verdad? Bueno, hablando en este momento de minorías raciales o demográficas aquí, sí, estamos otra vez llegando a una época bien difícil para el país. Porque hay unos cambios bien grandes en la población, cambios demográficos aquí en la población, ¿verdad? Porque el porcentaje del electorado que tiene sus orígenes de anglosajón está bajando de nuevo. Ha bajado cada elección desde 1980. En 1980 ellos llegaron, bueno, el voto blanco, digamos, o anglosajón, o más blanco, porque había más también los italianos, españoles y judíos que ahora, por lo menos en nuestra sociedad, que están considerados blancos, ellos habían alrededor de 80% del voto. Ahora están llegando o bajando más o menos al nivel de como 60%, más o menos 2 o 3 puntos, ¿verdad? Y hay otros grupos, la población latina aquí, y también los afroamericanos, y la población asiática también, y otros que están ahora tienen más porcentaje en la población y están participando más. Pero sí hay
un argumento, por lo menos el Partido Demócrata está diciendo que el Partido Republicano, donde en unos estados donde los gobernadores son republicanos y el estado está gobernado por el Partido Republicano, que ellos están por lo menos intentando disminuir el voto para darles unos obstáculos para votar. Por ejemplo, con la necesidad de tener una cédula de identificación, que es otra cosa muy raro aquí en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos una cédula nacional. No tenemos una tarjeta de identificación nacional. Y otra vez es porque tenemos nuestros poderes políticos basados en los estados. Porque fue más o menos la filosofía de los fundadores del país para descentralizar el poder. Por eso, cada estado tiene su propio sistema de voto. Pero también, a través de este proceso, hay un estado, si está dominado por un partido, por supuesto, van a buscar ventajas para disminuir el voto de sus opositores. Y históricamente, los afroamericanos más que todo han recibido más o menos los choques más fuertes de este proceso para disminuir su voto. Pero, como expliqué antes, o como dije antes, la población está cambiando demasiado, aunque que hay mucha gente que quiere disminuir el poder de las minorías. Y las minorías están llegando a un punto que están formando una coalición más grande. Es lo que pasó con la elección del presidente Obama en 2008 y 2012. Él más o menos arregló una coalición de jóvenes, también de gente con educación universitaria, también de los afroamericanos, los latinos y otras minorías. Y con esta combinación consiguió por lo menos la mayoría de votos en el voto popular, pero también en el colegio electoral. Lo que pasó en 2016 es que el presidente Trump, el entonces candidato Trump, pudo más o menos arrancar o expandir más o menos el voto del voto blanco, pero sin educación universitaria. Y porque el presidente Obama no estaba corriendo para reelección, esta coalición no formó en la misma forma. Entonces, ellos no votaron en la misma cantidad. No sé si más o menos contestó la pregunta. Sí. Quiero aprovechar, Dale, para hacer un comentario a los que están presentes por ahí, porque estoy viendo muchas de sus preguntas. Los próximos seminarios que tenemos previstos, vamos a trabajar un poco sobre, la idea es hablar de los candidatos, de sus propuestas, del rol de las minorías también en esta elección, para que lo tengan en cuenta. Por ahí que hay muchas preguntas que están haciendo ahora y que creo que se van a responder a lo largo de todo este seminario. Dale, ahora sí, pasando, digamos, de página del sistema electoral, muchos quieren saber tu opinión en relación al debate presidencial que aconteció esta semana, muy particular creo, y también preguntaban respecto de los indecisos, si tú consideras que de alguna manera este debate puede haber influenciado a aquellos que todavía no se deciden o no. Ok. Primero, quiero aclarar que esta es solamente mi opinión personal. No estoy representando ni mi trabajo profesional, ni la universidad o el departamento de política en esta respuesta. Pero es por mi observación. Porque yo, por lo menos, he observado y mirado los debates presidenciales desde el 1984. Cada debate. Porque soy, como expliqué antes, soy un animal sobre la política, es siempre un adicto, ¿verdad? Y mi observación general es que el debate que pasó esta semana pasada fue la primera vez que no teníamos una forma muy institucional en el proceso. Pero como estuve hablando antes de que empezamos este seminario, creo que también es porque la política está cambiando y la manera en que los candidatos están intentando conectar con los votantes está cambiando. Y es obvio que el presidente Trump tiene una capacidad de hacer una conexión con sus votantes, con sus aportadores, ¿verdad? Y entonces él
decidió, por ejemplo, en 2016 también él hizo unas cosas que fueran de las reglas y fueran de las normas, pero por lo menos, más o menos, él respetó más o menos la forma de hacer el debate oficial con los debates presidenciales. Y la semana pasada fue algo 100% distinto. Él más o menos ignoró las reglas. Él se decidió, en su opinión y con sus militantes, ellos pensaron que fue un éxito. Que realmente él arrancó más o menos las ganas de salir y votar para él. Porque él es un luchador, él siempre va a defendernos en nuestras posiciones y entonces creo que él cumplió su meta de por lo menos arrancar sus aportadores, sus votantes. Y también, Lucía, preguntaste sobre los indecisos, ¿verdad? Pero también, como dije antes, estamos en una etapa bien polarizada aquí en los Estados Unidos. Entonces, y más en esta elección que en 2017, hay mucho menos indecisos. Lo que pasó la vez pasada, en 2017, fue que había alrededor, no me acuerdo bien las cifras, entonces por eso no estoy diciendo, es mi opinión, ¿verdad? Pero y tengo que verificarlo, pero alrededor de 8 a 14% de indecisos en el electorado la vez pasada, que es más o menos una cantidad bien grande. Y lo que pasó es que la mayoría, más de 60-70% de los indecisos la vez pasada, decidió en la última semana para votar para el entonces empresario Trump. Es porque ellos quisieron un cambio y Hillary Clinton fue más o menos la imagen del establecimiento y seguimiento del proceso oficial y ellos quisieron un cambio. Bueno, ahora, mirando las encuestas, creo que hay menos de 4% de indecisos esta vez. La gran mayoría del electorado, de los votantes, ya han decidido con quién o para quién van a votar. Y el impacto, más o menos, para los indecisos con el debate de esta semana fue muy feo. Ellos decidieron, y es más, hay un punto muy clave, y fue cuando el moderador preguntó al presidente Trump si se va a denunciar los grupos racistas. Y el presidente no pudo hacerlo. Eso fue más o menos para los indecisos uno de los mensajes muy claves. Le observaron y le decidieron más o menos por las tendencias. Todavía tenemos que esperar para más encuestas, pero la primera o dos primeras encuestas que han salido después del debate es que realmente el vicepresidente Biden ha subido su ventaja a casi 13% en este momento. Vamos a ver si va a seguir, pero en este momento es más o menos la observación de lo que está pasando. Aparte todavía quedan 2 debates más, así que sí, uno puede seguir, digamos, viendo cómo se mueve el día a día. Tengo una de las últimas preguntas de él, ya por el horario también. Una de las cuestiones que suscitó también estas últimas semanas en esta elección que va cambiando día a día, tiene que ver con la muerte de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Ginsburg, y esta posibilidad de designación de una persona antes de que se produzcan las elecciones, que también fue un tema de debate, que también ha sido muy comentado y criticado del lado, digamos, de los demócratas, esto que Trump ya tiene una candidata propuesta, tiene el camino allanado para designarla. Sí. Si tú crees que eso va a contribuir aún más a la polarización, y te agrego una cosa más que preguntaban. En Estados Unidos el voto no es obligatorio, comentabas tú, como a diferencia de Argentina, sí. Entonces los candidatos tienen que movilizar a las personas a que salgan a votar. ¿Crees tú que esta elección va a movilizar a muchas más personas que anteriormente, o que va a ser la media de siempre de las personas que van a votar? Esto son esas dos grandes preguntas. No, es una muy buena pregunta. Primero, en mi opinión, honestamente, yo no creo que
que este proceso para llenar la banca en la Corte Suprema va a tener un gran impacto. Porque como dije antes, ya los dos lados han llegado a su punto, ya han decidido a quién van a votar. Había un debate, una discusión sobre, porque este pasó también antes de las elecciones, los midterms en 2018, que fue para el Congreso. Y ellos decidieron que sí, posiblemente para llenar este espacio en la Corte Suprema en 2018, había un impacto en unos estados donde habían unos demócratas, pero estados muy conservadores, estados de republicanos más o menos, que contribuyó a fracaso para los demócratas, para el Senado. Pero en la Cámara Baja, los demócratas ganaron casi un nivel que fue un récord de éxito para ellos. Y que ellos ganaron más de 40 sillas en la Cámara Baja. Entonces, bueno, hay posiciones para decir que sí se apoyó o si no. En este momento creo que la población está bien dividida, que no va a tener un gran impacto. También, pero tenemos que ver porque, bueno, técnicamente... perdón. Sí, técnicamente, si la mayoría en el Senado puede aprobar cualquier candidato para la Corte Suprema, y van a hacerlo. Van a hacerlo porque ellos saben que es una oportunidad, porque también después de las elecciones es posible, si ellos no ganan, no pueden llenar la silla, van a hacerlo, es sí o sí. ¿Qué fue la otra pregunta? No me acuerdo, Lucía. Sobre las personas de salir a votar, si creen que se va a movilizar muchas más personas o Sí. nada fuera de lo normal. No, creo que vamos a tener... Hay una tendencia muy interesante que desde 1960 hasta más o menos el año 2008 había una bajada en el nivel de participación, incluyendo que en los 90 menos de 50% de los votantes registrados votaron. Pero empezando después de 2000, empezaron a subir otra vez. En 2008 fue un nivel más alto que en casi 100 años, que fue más de 60% de los votantes registrados. Se bajó de nuevo un poco en 2012, se bajó de nuevo allí otra vez en 2016. Pero como dije, en 2018, en los midterms, fue interesante. Siempre los midterms elections, solamente para el Congreso, siempre tienen un nivel de participación que es muy bajo, como 45, no, menos de 25%, 30%. Pero se subió a un nivel más alto que hemos tenido en más de 100 años. Entonces llegaron casi el 50% de los votantes votó en 2018. También había unas encuestas empezando hace un año preguntando a los votantes si ellos van a salir a votar en este año. Y el nivel de interés y intención y pretensión fue más alto que ellos siempre han visto en las encuestas. Y ahora, otra cosita, es hoy mismo, ya con el correo, con el voto del correo, los estados han recibido más de 2 millones de votos. Porque el voto por correo empezó menos de hace una semana en muchos de los estados. Y hay gente que están saliendo. Y solo como un anécdota, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el estado de Virginia, ellos tienen un voto temprano y hay unas filas de 3 o 4 horas. Gente todavía. Después de 2 semanas de voto temprano, hay gente todavía que está saliendo esperando 3 o 4 horas para votar. Entonces, en mi opinión, adivino que vamos a tener una participación más alta que antes. Bueno, Dale, muchísimas gracias. La verdad que este panorama, realmente las respuestas a tus preguntas han sido fantásticas. Creo que han servido para ilustrar un poco más este sistema electoral norteamericano, la diaria, qué nos podemos encontrar en estas elecciones que van a acontecer en 5 semanas.
y todo lo que falta aún, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los participantes, a los 90 participantes que estuvieron aquí escuchándonos, por sus preguntas, por acompañarnos. Permito también, bueno, agradecer al Dr. Green, que se sumó y que estuvo acompañándonos, y a todos los representantes de Cuba. Y, bueno, invitarlos también, aprovecho esta oportunidad, al próximo seminario de elecciones 2020, que va a ser el día 15 de octubre, que vamos a estar hablando sobre los candidatos y las propuestas, donde también se van a sumar desde Cuba para ilustrarnos un poco más. Y Dale, realmente estoy muy contenta, creo que todos hemos aprendido muchísimo, y seguiremos muy atentos a esto que va pasando en el día a día con las elecciones hasta el 3 de noviembre, y luego seguramente comentaremos. Gracias, para mí fue un placer y siempre estoy a la orden. Si ustedes tienen otras preguntas, siempre estoy disponible a la orden para contestarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sumamente interesante, la verdad que sí. Muchas gracias, Dale, la parte súper ameno, agradable, llevadero para un viernes a esta hora. Ustedes están una hora atrás, pero para nosotros ya es más tarde, están todos muy interesados. La verdad que había muchísimas más preguntas, pero no queremos robarte más tiempo, así que bueno, seguramente podrán seguir respondiendo en las próximas conferencias, incluso a ustedes. Así que muchísimas gracias a los dos, a Dale y a Matthew, que Matthew es un poco más tímido con el español, pero es coautor de la presentación, vale decirlo. Así que gracias a Catholic University of America y a la embajada por ayudarnos a concretar esta actividad, y al observatorio, que es el mentor de esto, nada menos. Nos vemos el 15 de octubre entonces. Que tengan un muy buen fin de semana y muchas gracias.